Al final, pues son mexicanos porque la ley lo dicta. A mí no me gustaría entrar en estas cuestiones o estos supuestos. Hoy tenemos a los 23 mejores de México, son los que se eligieron y es lo que tenemos. Evidentemente, tanto Berterame como Quiñones han tenido 2 o 3 años fabulosos en la liga en México, pero bueno, hoy no los tenemos, hoy estamos, te digo, con estos 23, que es lo mejor que tenemos. Y sin duda que si un jugador se naturaliza, tiene que ser, para mi modo de ver, debe estar muy por encima de lo que tenemos en México. Si es un nivel muy similar, y lo digo en selección y lo digo en lo mismo, en la misma Liga MX, para mí un nivel similar, yo siempre voy a apostar más por el nacional que por el extranjero. Es la voz de Jaime Lozano, el técnico interino de la selección mexicana de fútbol. Yo creo que si algo le caracteriza a Jaime es que se trata de una persona respetuosa, pero de cualquier manera causó algo de polémica esta declaración. Gabriel Caballero, uno de los más famosos naturalizados en la historia de la selección mexicana, está con nosotros en esta tarde. Gaby, qué gusto saludarte, como siempre, Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Qué tal, Heriberto? Un abrazo para todos, para Héctor, y bueno, la verdad que un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, Gaby, con gusto de saludarte. ¿Qué opinas de esta declaración de Jaime Lozano? Bueno, siempre que hay alguna declaración en cuanto a naturalizado, a veces hay que tener cuidado las palabras que se utilizan para no ofender de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que él lo que tiene es fe en el grupo con el que está en este momento y que lo que quiere dar es la confianza, la seguridad y además es una posibilidad que puede surgir en algún momento si es necesario, si lo requiere, si por posición, por característica, por lo que quiera después en la selección, se abre la posibilidad. Como posibilidad siempre la van a tener los naturalizados porque es la misma regla que nos dice a todos. Sí, finalmente yo no me fijo en los pasaportes ni nada, pero la realidad es que ni tú ni nadie ha hecho diferencia en la selección mexicana, ¿no? No, yo creo que a veces esperamos que un naturalizado haga lo que no pueden hacer entre 11, que lo haga uno, ¿no? Y a mí me parece que no es así. El fútbol es un juego en conjunto y hay funciones y hay responsabilidades dentro de un equipo, de un grupo, y ahí está la importancia de que sea naturalizado o no. Si llevas un naturalizado que va al arco, es importante que trate de sacar las pelotas. Si llevas un defensor, es tratar de defender bien. Si llevas un centro delantero, es que trate de hacer goles. Si llevas un medio, es que haga ese trabajo de vuelta o generar juego y a la vez defender. Entonces, yo creo que en el fútbol no hay un jugador que pueda reemplazar al resto, es juego en conjunto. Hola Gaby, qué gusto saludarte. Oye Gaby, en tu caso, ¿cuáles fueron los motivos que a ti te hicieron aceptar la invitación para incorporarte a la selección de Javier Aguirre y para ir luego a la Copa del Mundo? ¿Y qué proceso viviste de naturalización? ¿Si es más complejo ahora o era más complejo antes? Bueno, digamos que en su momento, cuando fui llamado a la selección, venía de varios años de éxito, de varios títulos, en realidad fue toda mi carrera, sigo siendo el máximo jugador extranjero de título, ¿no? De fútbol mexicano. Entonces, en ese momento, fue el 2001, venía de salir campeón con Santos, de ser goleador con Santos, después campeón con Pachuca, 2 títulos con Pachuca en ese momento. Entonces, traía digamos, una regularidad futbolística importante. Recuerdo también que hubo circunstancias, porque si se acuerdan, Javier Parellano, que era el volante titular, tal vez estaba suspendido 2 partidos para el Mundial. Johan Rodríguez estaba también suspendido y aparte lesionado. Entonces se abrió por una cuestión también de necesidad de alguna manera y de conocimiento de Javier en cuanto a mí, que había sido el técnico que me había dirigido el último tiempo que él dirigió a Pachuca. Entonces, bueno,
él siempre decía que el mejor centrador del fútbol mexicano era yo en ese tiempo, ¿no? Entonces era un volante de ida y vuelta con llegada al gol, a buenos centros, de buen recorrido en toda la cancha, y esa era la función que me correspondía, y era lo mismo que tenía que hacer en las selecciones, lo que hacían lo que había hecho tanto en Santos como en Pachuca, y tratar de ser útil para el equipo, ¿no? Formar y sumar ese granito de arena en beneficio de la selección. Después, como siempre, estará el gusto de cada uno, de que si sí o que no, que si era necesario o si no, que si había otro que le guste más o otro que le guste menos. Por supuesto, esa es parte de lo que es el fútbol, a todos no nos gustan los mismos jugadores. El trámite sí era más tardado, porque yo desde que estuve en Santos lo quise hacer, llevaba 3 años en Santos y me dijeron que necesitaba 5 años para estar en el país para poder empezar a hacer el trámite, y bueno, como se cumplieron los 5 años lo empecé a hacer. E hiciste una gran carrera en el fútbol mexicano. Gaby, ¿consideras que hay algún jugador mexicano nativo mejor que Quiñones en esa posición actualmente como para pensar en la selección mexicana? Es difícil porque hay, como te digo, los gustos pueden variar. Lo que creo que Quiñones, como Funes Mori, como Berterame, son jugadores de gran calidad. También creo que hay jugadores, hay una buena camada de jugadores mexicanos, tanto aquí en México como en el extranjero, pero que tal vez también hay momentos que pasan por un bajón de juego, que pasan por lesiones, y entonces se recurre a lo que uno quiere como característica para ese equipo o para la selección en ese momento. Entonces, no sé si, por supuesto, son buenos jugadores, pero no sé si a él le haga falta o no, si él siente que se necesitan o no. Después podemos tener diferentes puntos de vista. Si tú fueras técnico de la selección mexicana, Gaby, ¿llamarías a Quiñones o a Doria, por ejemplo? Bueno, no puedo tampoco porque no estoy en esa situación, y creo que eso sería incorrecto de mi parte, no es ético decir que si llamaría o no llamaría. Hay jugadores que me gustan más, y Doria no me gusta tanto. Quiñones estos últimos años ha tenido un buen desempeño, o sea, me gusta, creo que es útil, pero de ahí a decir que yo lo llevo o no a la selección, pues eso sí no me corresponde. Si yo estoy en un equipo, por supuesto que me gustaría llevarlo, ¿no? En un equipo. Después la selección tienes la posibilidad de elegir a los mejores jugadores que te parecen a ti, que son los ideales. Y bueno, hay buenos, te digo, yo creo que hay una buena camada de jugadores que necesitan tiempo, que se necesita paciencia. A veces somos muy extremistas y nos vamos, ya damos partido y somos la mejor selección del mundo y perdemos y somos un desastre, una vergüenza. Entonces creo que también hay que saber medir esa forma de expresarnos, ¿no? Sí, porque hay extremismo en México, sin duda alguna. Gaby, ¿y cómo está tu situación ahora? Me imagino te sigues preparando como siempre. Sí, yo pues sí, estoy acá en mi casa en Pachuca, acá radicamos ya desde hace muchos años. Sigo analizando, viendo mucho fútbol, me gusta mucho ver partidos de todos lados, sigo preparándome, sigo estudiando, sigo viendo alternativas y esperando una nueva oportunidad, a pesar de que bueno, se han salido o se han hecho cosas buenas en momentos, pero no hemos podido consolidarlo, y bueno, seguir esperando ese proyecto que tenga la continuidad que corresponde para que los equipos se establezcan, ¿no? Me han tocado 2 equipos tal vez con situaciones muy difíciles, pero que lo hemos llevado adelante, y bueno, después se ha terminado el sitio, pero bueno, esperemos que en pronto tiempo podamos estar nuevamente en las canchas. Ojalá que sí. ¿Te quedaste con mal sabor de boca de la última experiencia? Sí, porque cuando llegamos la exigencia era salvar al equipo de la multa, de que salir de la última posición en la que estaba Mazatlán cuando llegamos
los últimos 8 partidos. No solamente lo sacamos de la zona de porcentajes de multa, sino también lo metimos al repechaje, y bueno, eso fue historia. Pero después, a la hora de que ya se necesitaba un poco más, pues no hubo inversión, no hubo tanto interés, pensando que ya de esa forma lo teníamos controlado y podíamos triunfar. El siguiente torneo fue un buen torneo, pero nos faltó un poco, nos faltaron 5 puntos que lamentablemente en correr un torneo a veces te empatan en el último minuto inmerecidamente, y bueno, perdimos varios puntos que igual nos habían dado calificación, y bueno, creo que se apresuraron, ¿no? Porque iban 3 partidos para del inicio del torneo, el equipo estaba incompleto, no habían llegado los refuerzos, o llegaban en malas condiciones porque no tenían pretemporada, hacían 3 meses que no tocaban la pelota, y bueno, todo eso llevaba tiempo. Entonces, después lamentablemente le fue mucho peor, pero yo sabía que si continuaba el equipo iba a levantar. Al cambiar fueron 2 cosas diferentes, dos formas diferentes de trabajar y de forma de llevar al grupo, y bueno, las consecuencias fueron que tuvieron que pagar la multa, ¿no? Claro. Gaby, muchas gracias como siempre por tomar esta llamada. Bueno, no, te agradezco, Heriberto, un abrazo para todos y un gusto volver a hablar con ustedes. Cuídense mucho. Igualmente, que te vaya muy bien. Gabriel Caballero.